Buenos días. Este va a ser un capítulo piloto de una nueva serie que vamos a hacer aquí en Pakistán TV o en PTV, la televisora nacional de Pakistán. Y va a ser un programa muy interesante, va a ir de culto, ya que va a constar de hacer una serie de entrevistas a distintos delegados de los países que conforman nuestro planeta. En este capítulo piloto tenemos a nuestro primer delegado, nuestro primer invitado, el delegado de Pakistán. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi Víctor. nombre es Keanu, Mucho delegado gusto. de Pakistán. ¿Usted? Mi nombre es Víctor, delegado de la República de Líbano. Ok. Antes que nada, muchas gracias por asistir a esta primera entrevista y ser el primer entrevistado de nuestro programa. Muchas gracias por invitarme y es un honor estar aquí y conocer y hablarle de mi cultura. Vamos a hacer un poco lo que vendría siendo la polémica y todo lo malo que ha ido pasando estos últimos años. Hablemos de algo que siempre ha sido tema de unión para todos los países. Hablamos del deporte. Bueno, me gustaría decir que Pakistán practica muchos deportes, que tiene muchas medallas en deportes distintos, pero no es así en realidad. El deporte que es nativo de Pakistán es el hockey sobre césped. Ok. ¿Cómo se practica un deporte que está hecho para el hielo en césped? Sí, pero es que es una variación un tanto extraña, ya que, claro, lo natural, lo tradicional es el hielo. También tiene la variación que es en concreto, que sería más fácil, por decirlo así, desplazarse o hacer anotaciones. Pero en Pakistán, por el hecho de que el país no es muy helado, no se puede practicar el deporte sobre hielo. Y un día, practicando el hockey, pero sobre césped, se vio que podría ser una variación interesante, ya que le agrega un toque de dificultad. Aunque ese es el deporte nacional, el deporte que más se practica es el cricket, ya que es el más conocido, es el que se practica tanto en las partes ricas como en las pobres o menos culturales. Ese es el que es como un béisbol pero con una tabla enorme. Exacto. Es menos peligroso que el béisbol, ya que se toman muchas medidas de seguridad. Y que almohaditas en cada vaso o algo así. Sí, también. Ahora ya no tienen un uniforme como tal, sino que tienen una especie de armadura extraña para evitar lesiones y todo eso. Es como que son de vidrio. ¿Qué más? Saliéndonos un poco de ese del cricket, tenemos también el golf, pero ese solamente se practica en las zonas ricas de Pakistán. Y en Líbano, como llevan el tema de los deportes, tengo entendido que se lleva mejor que Pakistán. Tenemos deportes no para tirar para el techo. Si no existe un deporte, lo inventamos. Practicamos todo tipo de artes marciales, tanto chinas como el kung fu, el karate, que es japonés, y el taekwondo, que es coreano. Practicamos también arco y flecha, equitación, surf, ya que tenemos una gran zona costera. Se practica mucho tipo de deporte y también uno que otro que sea sobre hielo, como el esquí, porque algunas zonas heladas. Pero uno de los deportes así, vamos a decir que como en todos los países menos conocidos, es el mundial, es el fútbol, perdón. Y hablando de fútbol, o sea, tengo entendido de que el grupo ISIS, ahorita entramos a la polémica por un momento, había amenazado a Rusia con, si se elaboraban los juegos del mundial, con lanzar una bomba a la inauguración, o sea, como Sí, de hecho sí, ya nosotros las naciones del Medio Oriente ya nos ha llegado esa información de que el grupo extremista ISIS amenazó a Rusia, a Putin en específico, y a varios de los jugadores, como por ejemplo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. De hecho, esto es algo que nos preocupa, no tanto por la amenaza, que sí es bastante preocupante, más que nada por el hecho de la respuesta de Putin. Sí, ya que él había amenazado, bueno, o él había dicho que si se elaboraba algún tipo de ataque durante los juegos iba a acabar con Siria y todo lo que estuviera cerca, obviamente. Sí, de hecho sí, eso es algo que nos está preocupando, y lo que son las naciones hermanas de Afganistán, Pakistán y por el otro lado Siria también por su parte. Estamos intentando mover papeles, mover información y mover al gobierno y a las Fuerzas Armadas para
neutralizar a los grupos extremistas que se encuentren en estos momentos movilizándose por nuestros países. Bueno, sinceramente yo estaría muy a gusto con que se hicieran ese tipo de movimientos, ese tipo de información para ver si podían evitar que se diera ese ataque, porque, no sé, como usted sabrá, mi país está el 95% rodeado por Siria, o sea que todo lo que le pase a Siria, en mayor o en menor manera lo va a sentir yo. Y lo único que me quedaría es mudarme para Israel o, no sé, volverme sirena y meterme en el mar Mediterráneo. También Pakistán es uno de los países que más está en peligro, ya que como Pakistán es el segundo país en Asia con tener armas nucleares, va a ser el primer objetivo a neutralizar por Rusia. Pero ya saliéndonos un poco definitivamente ya de los temas polémicos, guerras y todo eso, hablemos un poco del relieve, que si montañas o ríos, cosas así, porque por ejemplo Pakistán tiene la segunda montaña más alta del mundo, el cual es el Castos, ya que Pakistán es un país rodeado por cordilleras e incluso en el centro del país se encuentran cordilleras. Bueno, la demografía de mi país no es que sea tan rica en ese sentido. Tenemos sabanas, tenemos montañas, porque como le comenté, lo de la ciudad de Piedra Petra está elaborada sobre una montaña, y también tenemos una gran extensión de costas, ya que casi que toda la frontera oeste de nuestro país está rodeada por el mar Mediterráneo. Entonces tenemos una gran superficie costera que también nos da un gran acceso a la vida marina, pues, y es un gran medio de comercio, un gran medio de alimentación, porque ahí se consigue gran variedad de peces y de otras especies no tan conocidas, como por ejemplo, ¿sabe que el erizo marino también es comida? Bueno, ahí se practica pesca de eso, y también de una especie de ostro gigante, no recuerdo bien el nombre, que es como de este tamaño, que de hecho para sacarla se produce un tipo de pesca específica, y como es una carne tan dura, para ablandarla, el método más normal y más civilizado, por llamarlo de una manera, es ablandarla o azotándola con un pedazo de madera o golpeándola con un martillo de boca. Vaya, que civilizado. Hay gente tan caimán que le pasa un camión por encima, ¿qué te puedo decir? Y después se lo comen crudo. Buen punto. Y bueno, ¿qué me puedes contar tú sobre las extensiones territoriales? Bueno, siendo las extensiones territoriales, podría nombrar la capital, que es Islamabad, y los límites fronterizos, que sería Afganistán. Por un lado Siria, pero está dividido por el mar Arábigo, y también por Turquía. Empecemos con la pregunta de la gastronomía. ¿Qué tal es la gastronomía en Líbano? Bueno, nuestra gastronomía es muy variada, sobre todo en lo que vendría siendo legumbres y cereales, pero también se come mucho lo que es el cordero. Entonces, uno de los platos típicos de Líbano es el kebab, que es básicamente es un pincho de cordero que está hecho al horno y sazonado con pimienta, sal, menta y cebolla. El plato típico es el kibe, que es básicamente carne de cordero picada y especiada con distintas especies, marca la redundancia, y se come con trigo bulgur. Se mezcla el plato, se puede comer crudo, frito, asado, o sea, es un plato muy versátil, y de reuniones familiares o cosas así, es un plato que siempre está presente en la mesa. Algo que también es famoso ya es la combinación de shawarma y la crema hummus, que es exquisita. ¿Y bebidas? ¿Tienen alguna bebida típica o no? No, ahí se por lo general se mucho refresco o cosas así, o leche de cabra. Interesante. Por lo menos en Pakistán nosotros tenemos un plato típico, el cual es el tandoori chicken. Ese es un pollo asado al horno, en un horno tandoori, que es un horno típico de Pakistán. Consta de una cavidad ovalada con el fuego en el medio, y se pone la comida a los lados para que así todo se cocine por igual. En eso se cocinan pollos, carnes, panes también. Y aunque lo normal es cocinarlo al horno, también se puede hacer frito. Nosotros sí tenemos una bebida típica, la cual se llama Rum Aftan. Consta de extracto de rosas. Aunque suene raro, es delicioso. Otra también es una especie de batido, ya que es un yogur mezclado con agua. Esto se puede beber tanto salado como dulce.
le hagan una diarrea fuerte el día de esto se siguen con Obviamente eso se corta. Ahora tú no preguntas háblame un poco de cómo es la cultura de su país. Ay, no quiero esta transmisión. Háblame un poco de cómo es la cultura de su país, porque parece que es un país muy multicultural. De hecho, sí, Pakistán ha sido un país multicultural desde hace ya muchos años, por el hecho de que perteneció a muchos imperios, como por ejemplo el imperio Sikh, el imperio persa, el imperio británico. Fue hasta 1947 que lograron independizarse. Así como después de eso, un par de años después, Pakistán se separó de Pakistán Occidental, la cual cambió su nombre a Bangladesh. ¿Ustedes no han tenido divisiones o sí? No, la verdad es que Líbano siempre ha sido un país muy pequeño, pero siempre ha estado bajo. No vamos a decir que influencia, porque podemos decir influencia porque el único país en el que lograron independizarse fue el de Francia, porque fue el único que logró mantener el control sobre el país. Pero hemos tenido influencia de los griegos, de los romanos. En el medievo, en la época medieval, el país sufrió una gran influencia de lo que vendría siendo las cruzadas. O sea, todo lo que es ese tipo de religión se quedó muy arraigada en lo que vendría siendo el país. Pues de hecho, el país está dividido en lo que vendría siendo los musulmanes y los cristianos. Obviamente estos son muy diferentes a los cristianos occidentales. Y sí hemos tenido también una gran influencia cultural europea, por lo menos debido a la influencia francesa que tuvimos, de la cual se logró la independencia en 1922. Y de hecho en la capital de Líbano se nota una gran influencia de las grandes ciudades europeas, una ciudad muy colorida, con muchos rascacielos y cosas así. Interesante. De hecho, es hasta gracioso el que dos religiones tan distintas como lo son los musulmanes y los cristianos convivan en un mismo país. ¿No se han generado guerras, conflictos sobre eso? Bueno, la verdad es que siempre está el problema de las diferencias de pensamiento, la xenofobia, pero no voy a decir que se han generado guerras civiles así como a los Siria o algo así, no. Solamente son conflictos menores, pues. Pero de hecho, tanto es así que tenemos las normas de que el presidente tiene que ser musulmán y el primer ministro del Brasil tiene que ser cristiano. O sea, no hay una definición de se te discrimina por religión. Al menos son equitativos con el poder ejecutivo. Bueno, si empiezan a lanzar bombas a diestra y siniestra, no hay problema. No, por parte de Pakistán no tendrán ninguna bomba. Bueno. Por ahora. Ahí chía. ¿La capital del Líbano cuál es? La capital es la ciudad de Beirut, que como le dije tiene una gran influencia europea. Pero si usted se va a las partes más alejadas, a la penetración de la zona medieval, también podrá ver arquitectura que lo llevarán a los años 1600. O sea, son cosas brutales. No sé si usted conoce la ciudad de Petra, la ciudad de piedra. Bueno, esa es una ciudad que fue construida literalmente en una montaña. O sea, usted va y ve las cosas, las columnas y las entradas y las ventanas, todo hecho en una montaña. Y de hecho, dentro de la montaña también es una ciudad interna. Debió llevar muchos años llevar eso, ¿no? Y mucha gente muerta también. Por desgracia, la gente muerta en Pakistán no fueron por causas nobles o por arquitectura, sino por guerra. Más que nada por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que Estados Unidos fue quien armó a Pakistán en ese momento, en el dado caso de que se generara una guerra. Pero por lo menos, no recuerdo si fue de su país o de otro país cercano, en el que estaba el grupo Al-Qaeda. Fue en Afganistán, nuestro país vecino. Ok, pero tengo entendido que, me imagino que ellos también compartieron información y armas con ustedes. Y por lo que yo sé, o sea, es un grupo que era parte de la CIA, pues, pero después los traicionó. O sea que la culpa no era parte de los Estados Unidos por haberlos entregarles armas y tal, pero es porque ustedes eran parte de su fuerza militar. O sea, sí, pues los traicionó obviamente cada vez que salen. Sí. De hecho, el único grupo extremista yihad que forma parte como tal, que se generó en el Medio Oriente, fue ISIS, que se generó en Siria. Y de ahí fueron expandiéndose a muchos más países. Sí, creo que la influencia de ISIS llega incluso a lo que sería ya África, a las regiones más cercanas a lo que vendría siendo el continente asiático europeo.
Pero, o sea, ISIS, por lo que yo sé, es como que la seguidora de Al Qaeda, pues sigue con todo lo que dejó Osama Bin Laden. O sea, acabamos de decir que como que la tradición, pues lo que dejaron, o sea, y es una cuestión de que la única solución que yo veo yo que son radicales es el exterminio total. Sí, pero si nos ponemos con eso tenemos que exterminar a casi todo el planeta, porque aunque sea un tema polémico, se dice que hay terroristas no solo en el Medio Oriente, sino en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. De hecho, acusan bastante a Pakistán y Afganistán de guardar terroristas o de esconderlos del gobierno. Pero eso ya no queda en manos de los delegados o de los mandatarios, ya que nosotros no dirigimos eso. Terroristas hay en todo el país, en todos los países. Bueno, de hecho, tengo entendido que el problema del terrorismo es tan grande que ha llegado al punto de amenazar a los países europeos no solamente con bombas y cosas esas, que bastantes atentados que ha habido en estos últimos 2 años, sino que también con enviarles refugiados, lo cual también crea una crisis económica en el país por la gran población de gente que hay. ¿Qué piensas que al respecto de eso, pues que manden tanta gente refugiada? Yo pienso que está mal, ya que un país debería hacerse cargo de lo que ese mismo país ha generado, lo que podrían ser muchos refugiados. Y aunque suene contradictorio con lo que dije, que no quede en nuestras manos lo de los terroristas, esos son grupos que, aunque intentemos, no podríamos neutralizar. Debería de ser un movimiento que se emplee en todos los países, que la ONU meta la mano en el fuego por ello. Así como también en Pakistán hay una división socioeconómica muy grande. Por ejemplo, hay zonas que podrían llamarse así las zonas pobres, que son rurales, y ahí la cultura es muy pobre, básicamente. Así como también están las zonas adineradas, por decirlo así, las zonas más culturales, que es donde ahí sí se ve que convergen muchos tipos de cultura, como la turca, la misma pakistaní y la siria. Pero referente a lo que usted dice, que un movimiento debería ayudar a esos países. O sea, por lo menos los países afectados que se están viendo en este momento son Francia, España, Rusia, Inglaterra, que son países que reciben esos refugiados y tienen ese problema, pero que a la vez está muy ligado con el problema del terrorismo, ya que son ellos los que envían a los refugiados. Entonces, ¿no ha pensado usted en proponerlo a su presidente o en proponer la moción de pedirle ayuda a esos países para que lo ayuden con el problema del terrorismo? De hecho, sí, eso es algo que se lleva hablando en Pakistán desde hace ya muchos años. De hecho, los problemas religiosos, guerras santas y todo eso surgieron desde las cruzadas, y eso fue ya hace mucho tiempo. Desde ese momento ya varios países del Medio Oriente están hablando de eso, pero por los múltiples problemas que han habido, como en los atentados a Barcelona, a la Torre Eiffel y a Las Vegas y todo eso, el tema está un poco crudo, por decirlo así. Bueno, pero yo pienso que si ustedes como nación muestran interés en querer erradicar este tipo de movimientos, no creo que los países que se están viendo afectados también no traten de ayudarlo por problemas políticos, sociales que lleguen a tener entre naciones. Si hay un enemigo común, hasta los peores enemigos pueden unirse contra él. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. A decir verdad, esta fue una fructífera discusión, ya que tanto yo como mi país nos vamos con una idea más clara o con una imagen mejor de lo que sería Líbano. Gracias a usted, Víctor, delegado de Líbano, por asistir a esta entrevista. Un placer, y espero venir pronto y a compartir más información y saber más de su país también. Igualmente. Bórralo. Bórralo, ya tenemos la mía, falta la tuya. Ay,